físicamente las lesiones que tengo, no sé si me es posible. Era la mañana del 3 de abril. El día anterior habían terminado las gollerías y los privilegios para él. La audiencia ante la sala penal que lo juzga se convirtió desde ese momento en la única oportunidad que de ahora en adelante tendría para decir todo lo que quisiera y comunicarse con el exterior. Pero acá tengo las piernas llenas de escoriaciones. Antauro Humala mostraba moretones y escoriaciones que, según él, eran producto de los maltratos a los que fue sometido la madrugada de su traslado al penal de la base naval del Callao. Vino el presidente del INPE, Pérez Guadalupe, no ingresó por la puerta su gente, sino se metieron por las paredes. Cuando ya estaba por llegar a mi ambiente en medio del patio, fui agredido por una tropa de encapuchados, los cuales me tiraron al piso y me causaron lesiones. Un hecho que desató la protesta de la familia Humala y que ha traspasado fronteras, pues una de las hermanas del presidente, Ima Sumac, se ha pronunciado desde el país donde reside, Francia. Definitivamente, Antauro Humala no debe estar en la base naval del Callao. Primeramente, Antauro Humala es un reo primario y como reo primario le corresponde una cárcel con régimen ordinario. Se trata de llevar a Antauro a una prisión en la que él esté incomunicado. Cuando a mí me hablan de que Antauro tiene gollerías, sinceramente me parece una burla. Ima Sumac Humala siempre guardó perfil bajo, pero en la actualidad ha cobrado notoriedad con su participación en una marcha que se llevó a cabo en París contra el proyecto minero Conga. De faire que le gouvernement accomplisse ses promesses. Ça avait été promis, il n'y a pas de raison que cela ne soit pas fait. Et le groupe des ethno-nationalistes du Pérou appuie très fermement la lutte pour la défense de l'eau. Siendo abogada, ahora aparece por segunda vez para asumir la defensa del hermano preso. El traslado de Antauro a la base naval del Callao fue completamente ilegal. En primer lugar, no se le notificó del traslado. No hubo ninguna notificación ni a Antauro ni a sus abogados. En segundo lugar, Antauro lo han torturado. Ha habido una tortura física, una tortura psicológica. La víspera del traslado, Antauro lo han privado de almuerzo y de comida. Es Pérez Guadalupe, el señor Pérez Guadalupe, el que lo despertó en la madrugada para hacer el cambio. Y el señor llegó simplemente para decir yo te cambio de penal, ¿no? Sin ningún sustento legal. Entre gallos y medianoche se ha hecho un decreto modificando la ley del 2001. El problema es que este decreto se está haciendo con nombre propio, porque se trata de hacer de que el traslado de Antauro sea posible. Entonces una ley con nombre propio de por sí ya es nula. Efectivamente, el ingreso de Antauro al penal de la base naval estuvo regido por la modificatoria incluida en el Decreto Supremo 010-2012, publicado el domingo 1 de abril en el Diario Oficial El Peruano, horas antes del traslado. El documento está firmado por el propio presidente de la República, Ollanta Humala, el primer ministro Óscar Valdés, el ministro de Justicia y los entonces titulares del Interior y Defensa. Parece que el primer ministro ha dado la orden que masacren a Antauro. Es imposible pensar que esa masacre se ha hecho sin que sepa el primer ministro Valdés o el ministro de Justicia, el señor Jiménez. La modificatoria a la letra dice que el presidente del Comité Técnico del CEREC podrá disponer el ingreso o salida temporal o definitiva de internos que hayan cometido delitos de extrema gravedad, que se encuentren en cualquier régimen penitenciario cerrado y cuando existan razones de seguridad. La modificación actual lo que hace es permitir al presidente del INPE decidir quién va o quién sale del penal sin tomar en cuenta la naturaleza de su delito. Es decir, ya no hay más internos por terrorismo o por delitos contra la administración pública o narcotráfico. Lo que prima hoy es la gravedad del delito a juicio del presidente del INPE. Si bien en mi concepto esa norma tiene características de legalidad, quizás no sea una norma que tenga una razonabilidad que toda ley necesita.
Entonces, José Luis Pérez Guadalupe, actual presidente del INPE, fue el único que tomó la decisión del traslado. El señor Pérez Guadalupe ha hablado de 3 motivos. Por un lado, califica a Antauro de reo de alta peligrosidad. Yo pregunto, ¿quién es el señor Guadalupe para calificar a un reo de alta peligrosidad? Su otro argumento era la cuestión de la seguridad. Y en tercer lugar, el argumento es de que Antauro habría violado el reglamento del penal. Ahora, yo quisiera hacer notar que la violación del reglamento del penal, si es que se están hablando de presuntos delitos, estará hablando el señor Pérez Guadalupe de presuntos delitos en Piedras Gordas, porque hasta donde yo sé, Antauro no ha tenido ningún problema disciplinario en el penal Virgen de la Merced. Las reiteradas declaraciones en televisión de Antauro, el ingreso de sus parejas al penal de máxima seguridad y otros actos de indisciplina en su encierro terminaron por confinarlo en la base naval. Más que un tema de trato equitativo, allí hubo la necesidad de dar más bien una lección o una señal de que no había juegos, en el caso no había privilegios y que se tenía que tomar una decisión definitiva. Ollanta Humala no necesita oposición, tiene una posición radical, demencial, que no negocia, que no conversa, que simplemente lo ataca. Y tienen cámaras, y tienen luces, y pueden dirigirse a la opinión pública, porque son familia del presidente. El rival más fuerte que tiene el presidente Humala no son los partidos políticos, sino es su propio hermano. No son temas de familia, terminan siendo temas de Estado. Probablemente por el silencio del presidente, que no entiende que estas cosas comienzan a calar en la opinión pública. Como ya lo mencionamos, el domingo 1 de abril se hizo pública la modificatoria. El traslado se produjo pasada la medianoche del lunes. Según la declaración de Antauro ante los médicos legistas, ocurrió a las 00:30 horas del lunes 2 de abril. Lo que se desconoce es a qué hora se emitió la resolución presidencial del INPE, que explica las razones y finalmente autoriza el traslado, fechada el mismo 2 de abril. Si es muy urgente, puede tomar unas horas. Por excepción, el traslado puede hacerse con un documento corto, pero en el camino eso se subsana. La verdad es que es una práctica también habitual, pero en traslados ordinarios, incluso por disciplina, siempre es imprescindible un documento, esa resolución que tiene como base el informe de tratamiento y el informe de seguridad. Esta decisión generó la desazón de la familia Humala, así como las suspicacias de políticos, pero lo cierto es que no es la primera vez que el reglamento del penal de la base naval del Callao es modificado para un ingreso. Esta cárcel fue construida por Vladimiro Montesinos para recluir a los cabecillas terroristas. Los primeros inquilinos fueron los senderistas Abimael Guzmán y Eleni Parraguirre. Hay 12 celdas unipersonales. En cada una de ellas hay una pequeña cama que en realidad es un colchón sobre un bloque de cemento, una letrina y un lavatorio. Las celdas tienen apenas 2 metros de ancho por 3 de largo. La vigilancia, a cargo de personal de las Fuerzas Especiales de la Marina, se realiza a través de 4 altos torreones. Los muros, 2 perimétricos, tienen más de 40 centímetros de espesor y están hechos de un concreto armado especial resistente a explosivos. El perímetro está rodeado por un alambrado de púas y la zona exterior se encuentra minada. Algunos se muestran incrédulos de la severidad a la que ha sido sometida el hermano del presidente, pero el propio Antauro ha dejado entrever que se está cumpliendo con lo estipulado en el nuevo reglamento. No puedo leer periódicos, prácticamente estoy encerrado las 24 horas, ¿no? No tengo contacto con el exterior. Se me han prohibido las llamadas telefónicas, me dicen que solamente puedo llamar una sola llamada al mes, al extranjero. O sea, mi abogado tendría que irse al extranjero para coordinar mi salida. A través de Ulises Humala sabemos que se le ha reducido el número de visitas. Solamente puede ser visitado por miembros directos de su familia, es decir, sus padres, sus hermanos, su esposa y sus hijos. Y además de eso uno tiene que hacer todo un trámite para obtener la autorización para comenzar a hacer esas visitas. Paradójicamente, él nunca ha estado peor, él nunca ha sufrido peores condiciones de prisión que ahora que tenemos a nuestro hermano en la presidencia, ¿no? ¿Les permiten llevar cosas a ustedes? Sí, yo le llevé algunos libros, periódicos y algo de comida. Lo que sí, por ejemplo, también sucede es que las cartas son censuradas, es decir, tienen que pasar, no solamente que son abiertas, sino que leídas y pasan por una comisión
para ver si esa carta puede salir al exterior o no. Parima suma que el traslado de su incontrolable hermano a este centro de reclusión es ilegal, pero olvida que si bien este penal se encuentra al interior de una sede militar y que su custodia está a cargo de la Marina de Guerra, cuenta con la dirección y recursos civiles, es decir, es el INPE quien decide y suministra de logística para su mantenimiento. Yo exijo que se haga una investigación de la tortura que ha sufrido mi hermano. La tortura ya ha sido denunciada. Aquí tengo un documento, una respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización de los Estados Americanos, que se ocupan de Antauro Humala Tasso sobre el caso de la tortura. Tengo aquí la OMS, la Organización Mundial contra la Tortura. También tengo correos con el Defensor del Pueblo. En fin, una serie de instituciones están al corriente y han acogido mi pedido de defensa de la vida de Antauro Humala. Antauro aún tiene juicios pendientes y desarrollo en el Perú y por lo tanto su derecho a asistir a un tribunal internacional no puede ser aplicado ahora, hasta que finalmente terminen los juicios en el Perú y pueda recurrir a un organismo internacional. Esto es una campaña propagandística contra el presidente de la República. El examen de medicina legal emitido el 4 de abril, 2 días después del traslado, describe el estado de Antauro como estable, con funciones vitales normales, presentando huellas de lesiones traumáticas recientes. Escoriaciones en brazos, región lumbar, piernas y rostro ocasionados por digitopresión, uña humana y agente contundente duro. En verdad dudo mucho también que él haya sido objeto de un maltrato, de gente que saltó los techos, como él señala. Los traslados casi nunca son traslados, digamos, pacíficos. Al interno se somete, lamentablemente, con la violencia racional se supone, para lograr que el traslado se efectúe. Si en ese contexto hay que usar la violencia hasta enmarrocar al interno, hasta reducirlo, resulta absolutamente inevitable. Esta semana, don Isaac Humala volvió a arremeter contra el hijo presidente. Ollanta va a fracasar como presidente con la hoja de ruta. De pronto Conga no va, ella es un cadáver hace rato. Tal vez lo hizo dolido por la decisión tomada. Intentamos comunicarnos con él desde la semana pasada, pero fue doña Elena Tasso, encargada de su agenda de reuniones, quien nos atendió. Cuando pueden conversar la próxima semana, está bien ocupado. Se sabe que hoy ambos padres están abocados a la elaboración del habeas corpus que presentarán en los próximos días en un intento por sacar a Antauro de la base naval y que denunciarían a la cabeza del INPE, José Luis Pérez Guadalupe. Esto me imagino que ha producido una crisis o un resquebrajamiento en las relaciones familiares. Bueno, sí, evidentemente, ¿no? De todas maneras se señalan ciertas responsabilidades. Tiene que haber sanciones proporcionales a la falta, ya que ha habido desproporción. ¿De alguna manera han conversado con el presidente Ollanta, la familia, o no? Mire, creemos de que en verdad no hay nada que conversar, ¿no? El presidente Ollanta Humala ha preferido guardar silencio, probablemente afectado por la situación que lo pone en una posición incómoda. ¿Cómo asume usted las críticas del traslado de su hermano del penal Piedras Gordas a una celda en la Escuela Militar de Chorrillos? Bueno, hasta el momento el presidente Humala ha reconocido que en lo personal este tipo de conflictos lo afectan mucho. Él ha señalado que tiene un padre, tiene una madre con quienes tiene una relación bastante complicada y que eso para él es doloroso. Pero tiene una responsabilidad ante el país como estadista y como alguien que tiene que dar el ejemplo en el cumplimiento de las leyes. Mira, está clarísimo que al presidente ya le quedó claro que él no es el hijo preferido, ¿no? Creo que le quedó clarísimo que él no es el hijo preferido y yo lo he notado por primera vez a raíz, no del tema Antauro, sino de las declaraciones de su padre que dijo que va a fracasar, lo he notado dolido. Así están las cosas para el mandatario. Su propia familia se está convirtiendo en su principal opositora, insistiendo que el proyecto minero Conga no va.